Buenos días chicos, bienvenidos a su clase virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a estudiar una cultura muy importante del mundo antiguo, que es la cultura chavín. Recordemos que dentro del primer horizonte las culturas más importantes van a ser dos, Chavín y Paracas. La pregunta sería, ¿cuál de estas dos culturas es considerada la primera síntesis cultural? La respuesta es la cultura chavín. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy, por ejemplo, no? ¿Cuál fue su ubicación geográfica? ¿Por qué se le llama la cultura matriz? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus manifestaciones culturales? O también llamado su escultura o trabajo en piedra. Recordemos en qué más destaca Chavín. La cultura Chavín destaca más en trabajo en piedra, o sea, hablamos de escultura. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo más importante en un cuadro resumen al final de nuestra clase. Bueno, recordemos que la cultura chavín se va a desarrollar en un departamento, que es el departamento de Ancash. Su ubicación geográfica se va a dar entre dos ríos, Moshna y Huachex, exactamente en el callejón de Conchucos. Ahora, Chavín pertenece a lo que se llama al primer horizonte. Según John Rowe, él clasifica las culturas preincas en dos grupos, horizontes e intermedios. ¿Qué es un horizonte? Son culturas de gran extensión territorial. ¿Qué es un intermedio? Cultura de poca extensión territorial. Por ejemplo, si yo digo, Chavín pertenece al primer horizonte, ¿es una cultura de gran extensión o de poca extensión? Gran extensión, ¿sí o no? Si yo digo Nazca pertenece al intermedio temprano, ¿sería una cultura de poca extensión o de gran extensión? Poca extensión, ¿no es cierto? Es un intermedio. Entonces, la cultura chavín pertenece al primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. O sea, es una cultura de gran extensión territorial. Por eso vemos acá en esta imagen cómo va a abarcar gran parte del territorio peruano. Por eso acá colocamos su influencia llegó por el norte desde Cajamarca hasta Lambayeque y por el sur desde Ayacucho hasta el departamento de Ica. El descubridor de la cultura chavín es el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas. Tello va a descubrir la cultura chavín en el año 1919. Según Tello, chavín es la cultura matriz, es decir, es aquella cultura que da origen a otras culturas. Y sus orígenes de Chavín va a ser, según Tello, en la selva amazónica, exactamente en una tribu, que son los arawaks. Los mismos dioses de Chavín, que aparece acá en la imagen, son los mismos dioses de los arawaks, así como también sus cultivos que tenían los arawaks eran los mismos dioses de Chavín. Por eso a partir de ahí Tello dedujo que Chavín es considerada que sus orígenes se va a dar en la selva amazónica. Chavín se le llama cultura matriz porque da origen a otras culturas, como por ejemplo la cultura Paracas, la cultura Mochica y la cultura Huari. Chavín pertenece, según John Rowe, al llamado primer horizonte, o también denominado horizonte temprano. ¿Quiénes van a gobernar en este periodo? El sacerdote, porque él daba las predicciones. Lluvias, cosechas para mi pueblo. No hay lluvias, no hay cosechas para mi pueblo. ¿Y qué pasaba si el sacerdote se equivocaba? Decía lluvias y no había lluvias. Él decía, bueno, el dios Cuy, el dios Rata me ha dicho eso. Si quieren ustedes, mátenos a ellos. Yo solamente interpreto lo que dicen los dioses. Entonces el sacerdote va a cumplir una función muy importante, Chavín. Él es el que va a gobernar en función a su conocimiento astronómico o a sus predicciones. Era como un chamán en nuestros tiempos el sacerdote. El estado que gobierna o el estado que representa al gobierno del sacerdote se le llama el estado teocrático. Recordemos que acá con Chavín se consolida el estado teocrático, porque anteriormente durante el llamado arcaico superior también hay un estado teocrático con Caral, porque en Caral que gobernaba también era el sacerdote.
pero un estado teocrático pristino, es decir, un estado teocrático en formación. Recién cuando se dividen las actividades económicas durante el formativo, agricultores, pescadores, tejedores, ganaderos, se va a todas esas actividades económicas van a girar en función a un personaje, el sacerdote. Y a partir de ahí ya recién se consolida el estado teocrático. Recién gobiernan totalmente los sacerdotes. Estamos hablando lógicamente en un horizonte, ¿no? En un intermedio que sucede hay cambios climáticos y el sacerdote ya no puede predecir. Y si ya no puede predecir, ¿la gente lo va a seguir? No. Entonces ahora el que va a gobernar ya no es el sacerdote, sino es el militar. Y así surgen en el Perú los llamados estados teocráticos militares en el Perú, que ya lo vamos a ver más adelante con otras culturas. ¿Qué características presenta un estado teocrático? Por ejemplo, en un estado teocrático todo el poder lo va a tener un solo personaje, el sacerdote, o sea, la casta sacerdotal. Ellos van a organizar también, como observamos acá, todo un gran aparato religioso. ¿Y cómo van a organizar ese aparato religioso? Porque el sacerdote va a explotar ¿a quién? Al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es el ayu. ¿Y cómo lo va a explotar? Construyendo templos, pirámides. ¿Para qué? Para adorar a los dioses. Ahí el sacerdote podía dirigir a toda su gente bajo un conocimiento que tenía de las predicciones, un conocimiento llamado conocimiento astronómico. Por eso para él era muy importante la religión que él va a difundir entre todo su pueblo para que pueda gobernar. Ahora, ¿en qué destaca la cultura chavín? Trabajo en piedra. ¿Cómo se le llama al trabajo en piedra? Escultura. Tenemos, por ejemplo, acá un gran cuchillo de piedra, como si hubiera caído del cielo y se hubiera empotrado en la tierra. Hablamos del lanzón monolítico. El lanzón monolítico mide aproximadamente, fíjate, 4 metros 50 centímetros. Y acá lo vamos a comparar con un hombre que mide, por ejemplo, 1 metro 70. Fíjate, mira cómo es la diferencia. Recordemos que el lanzón monolítico era como una columna del gran templo Chavín de Huántar. Sacamos el lanzón y se viene abajo el templo. Ahora, si vemos bien el lanzón, es una cara con dos expresiones, no es la misma. Allá, recordemos que eso va a representar un principio muy importante en el mundo andino y para la cultura chavín, que es la dualidad. En el templo Chavín de Huántar, que ya lo vamos a ver, ahí hay dos columnas y una sola entrada. Una columna representa al hombre, la otra columna representa a la mujer. Hombre, mujer, agua, tierra, vida, muerte. Son iguales opuestos, opuestos, pero son opuestos que se complementan. Allá, profe. Entonces ahora ya puedo saber por qué el hombre en el antiguo Perú se enterraba con sus vasijas, collares y alimentos. Porque para ese hombre, si había una muerte en la tierra, ¿qué había para él en el más allá? Una vida. O sea, ellos creían en la vida después de la muerte. Eso es el principio de dualidad. Y acá también lo vamos a encontrar en el lanzón monolítico que se representa un dios, que es el dios jaguar. Acá vemos, como le dije, una cara con dos expresiones, dualidad. Muy bien. Ahora vamos a ver acá otro trabajo en piedra muy importante, la estela de Raimondi. Acá podemos encontrar a un dios, dios de los báculos, dios de las varas, dios visco, dios llorón. ¿Cómo se llama este dios? Huiracocha. ¿Y por qué se le llamaba dios llorón? Porque sus lágrimas que representaban en la piedra eran las lluvias que bañaban las tierras. Por eso esos hombres adoraban a ese dios, al dios Huiracocha. Dios de los báculos, dios de las varas, con serpientes y felinos. Muy bien. Otro trabajo en piedra es el obelisco de Tello. En el obelisco de Tello se representa un ser con dos sexos.
O sea, estamos hablando de un ser hermafrodita. Acá podemos ver que cuánto mide el obelisco de Tello, que mide aproximadamente 2 metros 50. Y lo estamos comparando, fíjate, con un hombre que mide 1,70 m, para que más o menos veas la altura. Representa el templo nuevo en Chavín. Las cabezas clavas. ¿A quién representaban las cabezas clavas? Al sacerdote, o sea, los ángeles guardianes del templo. Si te fijas bien, mira que hay colocado diferentes cabezas clavas, ¿no? Fíjate cómo son sus ojos, mira, exorbitantes, bien abiertos. ¿Y por qué? Porque el sacerdote se drogaba. Sí, se drogaba. Tomaba su ayahuasca y eso le daba fuerza para adorar a sus dioses. Por esos ojos rojos, exorbitantes. Y así lo representaba el hombre en la cultura chavín. Recordemos que las cabezas clavas se encuentran en las afueras del templo chavín de Huántar. Acá estamos haciendo la comparación con la altura de un hombre de 1,70 m, para que tú puedas ver cuál es la diferencia de altura. Muy bien, pero Chavín también va a desarrollar cerámica. La cerámica característica de la cultura chavín son los llamados huacos ceremoniales. La cerámica de Chavín va a ser monócroma, mono, uno, cromo, color, un solo color, o el negro o el gris, pero predominantemente ¿qué color? El negro. Ahora vamos con sus características: base plana, forma globular, asa estribo, como observamos acá. Son los llamados huacos ceremoniales. Ahora fíjate, mira, el hombre siempre va a buscar representar la piedra en alto relieve, acá en sus huacos ceremoniales. Recordemos que la cerámica en el antiguo Perú servía ¿para qué? Para cocer sus alimentos, para guardar sus alimentos. Entonces la cerámica en el antiguo Perú cumplía una función ¿de qué tipo? Utilitaria. En su arquitectura, fíjate en su arquitectura del gran templo Chavín de Huántar, cómo estaba organizado. Mira, hemos podido acá señalar algunas partes del llamado templo Chavín de Huántar. Por ejemplo, ¿no? Mira, es un tremendo complejo y fíjate cómo lo diseñaba este hombre. ¿Qué le decía el sacerdote que se colocaba acá en el centro de esta plaza? Decía: miren, hombres, este es tu Dios. Sí, este es tu Dios. Estos representan los brazos de tu Dios. Entonces fíjate cómo el hombre entendía ese concepto, ¿no? Veía estas paredes y decía: allá, estos representan los brazos de mi Dios. Y cómo él se sentía atrapado y tenía que obedecer a sus dioses. También recordemos que el templo Chavín de Huántar va a ser utilizado básicamente para adorar a los dioses y también como un centro de tipo comercial. Ahora, también encontramos acá algunos espacios como por ejemplo plazas circulares, plazas rectangulares, galerías interiores. Y dos elementos importantes en su elaboración, que es la piedra y el adobe. ¿En qué destaca la cultura chavín? Escultura, trabajo en piedra. ¿Cuál dijimos que era la cultura más importante del Primer Horizonte? ¿Chavín, sí o no? Claro. ¿Y por qué se llama síntesis? Porque antes de Chavín existieron otras culturas, ¿no es cierto? Garagay, Caballo Muerto, Moxeque, Cunturhuasi. Se van a fusionar. ¿Y qué cultura me va a dar? Chavín. Entonces, recordemos que si es el resultado de varias culturas, Chavín también va a desarrollar otras manifestaciones culturales. Por ejemplo, el trabajo en oro y plata, que viene de la cultura Cunturhuasi. Y acá está su metalurgia, ¿no? Ellos van a utilizar el oro y la plata y técnicas de elaboración como el dorado y el plateado. Finalmente, chicos, vamos acá a elaborar un cuadro resumen
que también lo puedes hacer pues en tu cuaderno, que te va a ayudar bastante para que puedas eh, interiorizar tus conocimientos. Por ejemplo, tenemos acá lo siguiente, ¿no? La cultura chavín va a pertenecer al llamado primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. ¿Cuáles son sus características? ¿Quién es el que gobierna? El sacerdote. O sea, estamos hablando de un estado teocrático. Se consolida el trabajo del ayu, del pueblo. ¿Para qué? Para construir templos, para construir pirámides y adorar a los dioses. ¿Cuáles son las culturas del primer horizonte? Chavín y Paracas. ¿Y cuál es la cultura más importante del primer horizonte? Chavín, considerada la primera síntesis cultural. ¿Y por qué se llamó síntesis? Porque va a dar origen a otras culturas, ¿sí o no? Caragay, Caballo Muerto, Moxeque, Kunturhuasi se van a fusionar. ¿Y qué cultura me va a dar? Chavín. Pertenece a un horizonte, como lo establece John Rowe, son culturas de gran extensión territorial. Bien, ¿en dónde ubicamos, chicos, dijimos la cultura chavín? En el departamento de Ancash, entre los ríos Moshna y Huachex, exactamente en el callejón de Conchucos. ¿Quién es su descubridor? Julio César Tello Rojas en 1919. Según Tello, Chavín tiene sus orígenes exactamente en la selva amazónica, en una tribu, los arahuacs. Los mismos dioses de Chavín son los mismos dioses de los arahuacs. Los mismos cultivos de los arahuacs son los mismos dioses de Chavín. Por eso Tello atribuyó que Chavín tiene sus orígenes en la selva amazónica. Y va a dar origen a otras culturas, como Paracas, por ejemplo, Mochica y la cultura Wari. ¿En qué destaca Chavín? Trabajo en piedra. ¿Cómo se llama eso? Escultura. Acá tenemos el lanzón monolítico. Acá se representa a un dios, el jaguar. ¿Qué principio representa también? La dualidad. Opuestos que se complementan. Claro, dijimos. Cuando uno ve bien el lanzón, son dos caras con dos expresiones. Distintas, ¿no? Uno ve bien el lanzón, es una cara con dos expresiones. ¿Qué principio va a representar? La dualidad. Opuestos que se complementan. También tenemos acá la estela de Raimonis donde se representa un dios, que es el dios Huiracocha, dios de los báculos, dios de las varas, dios visco, dios llorón. También tenemos el obelisco de Tello en el cual se representa un dios, un ser con dos sexos, un ser hermafrodita, el dios Caimán. Y las cabezas clavas, ¿no es cierto? Que representa a los ángeles guardianes del templo, o sea, a los sacerdotes. Si uno ve, dijimos bien, las cabezas clavas, vemos que es una cara cuyos ojos son grandes, exorbitantes, ¿no? Claro. ¿Y por qué los ojos rojos exorbitantes vemos en diferentes cabezas clavas? Porque dijimos que el sacerdote se drogaba, ¿sí? Tomaba ayahuasca y eso le daba fuerza para adorar a sus dioses. Por eso los ojos rojos exorbitantes. Y también observan las cabezas clavas lo que arrojaba en el trabajo en piedra. Ese era producto de los brebajes que tomaba ese sacerdote. En su arquitectura, bueno, tenemos el gran templo Chavín de Huántar, que a su vez tiene templos menores, el templo antiguo o templo viejo y el templo nuevo, donde hay dos elementos importantes de construcción de este templo, el adobe y la piedra. Acá en su arquitectura podemos encontrar plazas circulares, plazas rectangulares, canales y galerías. Pero Chavín también va a trabajar lo que es la metalurgia, el oro y la plata y técnicas para desarrollar esta metalurgia, como el martillado, el dorado y el plateado. En su cerámica un solo color, o el negro o el gris, pero predominantemente un color, el negro. Destacan los llamados huacos ceremoniales. ¿Cuáles son las características de la cerámica? Base plana, forma globular, pico gollete. Muy bien, chicos, espero que haya sido productivo el día de hoy esta importante cultura que es la cultura chavín, que recordemos anteriormente fuera considerado la cultura más antigua de América. Pero hoy sabemos que la cultura más antigua de América es Caral, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga hasta una nueva oportunidad. Les agradezco, un saludo muy especial para todos. Gracias.